Bismillahirrahmanirrahim. El mensaje del Corán. Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano, debido a la gran cantidad y extensión de sus notas. Sura 48. Al-Fat, la victoria. Período de Medina. Hacia finales del año 6 de la Égira, el profeta decidió realizar la peregrinación menor o visita ritual, Umra, a Meca, acompañado de sus seguidores. Aunque habían transcurrido 6 años de una situación casi permanente de guerra entre la comunidad musulmana de Medina y la oligarquía pagana de Meca, el profeta no esperaba que se produjeran choques en esa ocasión, porque el mes en el que pensaba llegar a Meca, Dhul Qa'dah, era uno de los 4 meses sagrados, en los cuales, según una costumbre ancestral de Arabia, estaba prohibido emprender acciones de guerra, especialmente en la ciudad sagrada y sus alrededores. Se envió entonces un llamamiento a algunas de las tribus beduinas aliadas en los alrededores de Medina para que se unieran al profeta en esta peregrinación, pero la mayoría se excusaron con uno u otro pretexto. Así, la expedición del profeta, que partió hacia Meca, estaba formada solo por 1400-1500 hombres, vestidos con ropas de peregrino, ihram y sin armas, aparte de sus espadas enfundadas. Al conocer los planes del profeta, la gente de Meca decidió, en contra de todas las tradiciones de Arabia, impedir por la fuerza la entrada de los peregrinos. Se envió un destacamento de 200 jinetes al mando de Yalid ibn al-Walid, que antes de pasados 2 años se harían musulmanes, a interceptar el avance de la expedición del profeta, mientras que varios miles de hombres fuertemente armados tomaban posiciones alrededor de Meca. Como el profeta no era partidario ni estaba en posición de entablar combate, giró hacia el oeste en Bir Usfan, lugar a una jornada de Meca, y acampó en la llanura de Hudaybiyah, donde él y sus seguidores permanecerían algunos días. En ese lugar se iniciaron las negociaciones entre los musulmanes y la oligarquía de Meca. Después de algunas discusiones preliminares entre emisarios de ambos bandos, el profeta envió a Uthman ibn Affan, perteneciente a uno de los clanes más influyentes de Meca, como embajador suyo. Poco después de la llegada de Uthman a Meca, llegó un rumor al campamento de los musulmanes en Hudaybiyah de que había sido asesinado. Entonces el profeta, esperando un ataque a traición del ejército de Meca, reunió a sus seguidores y, sentado bajo una acacia, tomó juramento a cada uno de sus seguidores, entre escenas del más encendido entusiasmo, de que permanecerían firmes y lucharían hasta la muerte. Y tras la revelación del versículo 18 de este sura, ese juramento del árbol pasaría a la historia como Bayat ar-Ridwan, el juramento de la complacencia de Dios. Cuando pocos días después se conoció la falsedad del rumor de la muerte de Uthman, y éste regresó a Hudaybiyah, se hizo evidente que la gente de Meca estaba dispuesta a firmar una tregua. Se redactó un tratado en el que se estipulaba, entre otras condiciones, el cese de todas las hostilidades entre Meca y Medina durante 10 años, y que el profeta y sus seguidores se abstendrían de entrar en Meca aquel año, aunque podrían hacerlo al año siguiente. El profeta acordó asimismo que si un menor de edad de Meca o alguna otra persona bajo tutela se pasara a los musulmanes sin el consentimiento de su tutor,
debería ser devuelto a este último. Pero si algún seguidor del profeta, menor o adulto, se pasara al bando de Quraysh por voluntad propia, no sería devuelto. Aunque esta última estipulación pareciera a primera vista desfavorable para los musulmanes, es obvio que el profeta la aceptó siguiendo el principio de que no hay coacción en materia de fe. 2.256. El tratado de Hudaybiyah resultó ser de suma importancia para el futuro del Islam. Por primera vez en 6 años, fue posible establecer contactos pacíficos entre Meca y Medina, y se abrió con ello el camino a la penetración de las ideas islámicas en el bastión del paganismo arábico. Aquellos habitantes de Meca que tuvieron ocasión de visitar el campamento de los musulmanes en Hudaybiyah regresaron profundamente impresionados por el espíritu y la unidad entre los seguidores de Muhammad, y muchos de ellos comenzaron a flaquear en su hostilidad hacia la fe predicada por él. Tan pronto como cesó el estado de guerra permanente y miembros de ambos bandos pudieron encontrarse libremente, muchos nuevos conversos acudieron al profeta, al principio en decenas, luego a centenares, luego a millares, hasta tal punto que cuando los paganos rompieron la tregua 2 años después de haber sido firmada, el profeta pudo ocupar Meca sin encontrar apenas resistencia. El tratado de Hudaybiyah, aunque no en apariencia, señaló de hecho el comienzo de la victoria moral y política del Islam en toda Arabia. Según el consenso de las autoridades, el sura que conmemora esta victoria fue revelado al profeta durante su marcha de regreso de Hudaybiyah a Medina. Corán. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Ciertamente, oh Muhammad, te hemos abierto el camino a una clara victoria. Nota. O sea, la victoria moral conseguida por el Tratado de Hudaybiyah, que abrió las puertas al posterior triunfo del Islam en Arabia. Véase la introducción al sura. Corán. Para que Dios te muestre su perdón por todas tus faltas, pasadas y futuras. Nota. Literalmente, para que Dios te perdone lo pasado de tus pecados y lo que ha de venir, señalando así de forma elíptica que solo Dios está libre de faltas y que todo ser humano, por noble y virtuoso que sea, está expuesto a errar en algunas ocasiones. Corán. Te otorgue la medida completa de sus bendiciones y te guíe por un camino recto. Nota. Hacia el cumplimiento de tu misión, del que el tratado de Hudaybiyah fue un claro presagio. Corán. Y para mostrarte que Dios te auxiliará con su poderoso auxilio, Él es quien hizo descender paz interior en los corazones de los creyentes. Nota. Les dotó, aun siendo pocos y estando prácticamente desarmados, de un valor sereno ante un enemigo cuyas fuerzas eran mucho más numerosas. Corán. Para que se vieran reforzados en su fe. Nota. Literalmente, para que añadieran fe a su fe. Corán. Pues de Dios son todas las fuerzas del cielo y de la tierra, y Dios es en verdad omnisciente, realmente sabio. Y para que Él haga entrar a los creyentes y a las creyentes en jardines por los que corren arroyos, en los que morarán, y borre sus malas acciones pasadas. Y eso es ante Dios un magnífico triunfo.
Y Dios ha dispuesto castigar en la otra vida a los hipócritas y a las hipócritas, y a los hombres y mujeres que atribuyen divinidad a algo distinto de Él, a todos los que piensan mal de Dios. Nota: que niegan su existencia o la responsabilidad del hombre ante Él, o que blasfeman contra el concepto de su unidad. Corán. El mal les cerca por todos lados, y sobre ellos está la condena de Dios. Y Él los ha excluido de su gracia, y ha preparado para ellos el infierno. ¡Qué horrible destino! Pues de Dios son todas las fuerzas de los cielos y de la tierra, y Dios es en verdad todopoderoso, realmente sabio. En verdad, oh Muhammad, te hemos enviado como testigo de la verdad, como portador de buenas nuevas y como advertidor, para que los hombres creáis en Dios en su enviado, y los honréis, reverenciéis y proclaméis su infinita gloria, de la mañana a la noche. Nota: literalmente, mañana y tarde, siempre. Corán. Ciertamente, todos los que te juran fidelidad a Dios. La mano de Dios está sobre sus manos. Nota: esto se refiere en primer lugar al juramento de fe y de fidelidad, Bayat ar-Ridwan, que los musulmanes congregados en Hudaybiyah dieron al profeta. Aparte de esta alusión histórica, la frase implica que, al igual que la fe en el mensajero de Dios equivale a todos los efectos a una declaración de fe en Dios, así también la voluntad de obedecer a Dios implica necesariamente una voluntad de obedecer a su mensajero. La frase "la mano de Dios está sobre sus manos" no alude simplemente al apretón de manos con el que todos los seguidores del profeta sellaron su juramento de fidelidad a él, sino que es también una metáfora de que él es testigo de su juramento. Corán. Así pues, quien rompe su juramento, lo rompe contra sí mismo, mientras que a quien sea fiel a lo que ha jurado a Dios, Él le dará una magnífica recompensa. Los beduinos que rehusaron acompañarte. Nota: literalmente, que se quedaron atrás. Los beduinos de las tribus de Gifar, Musaina, Yujaina, Ashia, Aslan y Dail, que aun siendo aliados del profeta y que externamente profesaban el Islam, alegaron diversos pretextos para no acompañarle en su expedición a Meca, cuyo resultado fue el Tratado de Hudaybiyah, porque estaban convencidos de que la oligarquía de Meca les presentaría batalla y acabaría con los musulmanes, que iban desarmados, Zamakhshari. Las excusas que se mencionan a continuación fueron presentadas después de que el profeta y sus seguidores regresaran sanos y salvos a Medina. De ahí el verbo en futuro, sayakul. Corán. Te dirán: el cuidado de nuestros bienes y familias nos ha tenido ocupados. Pide pues perdón a Dios por nosotros, oh profeta. Dirán así con sus lenguas, algo que no está en sus corazones. Nota: o sea, las excusas que habrían de presentarle eran pura hipocresía. Corán. Di: ¿quién tiene pues poder para apartar de vosotros lo que Dios haya dispuesto? Nota: literalmente, ¿quién tiene poder para conseguir algo de Dios para vosotros? Una construcción que precisa de una paráfrasis en la traducción para hacerla inteligible. Corán. Ya sea causaros un daño o conferiros algún beneficio,
No, pero Dios es plenamente consciente de lo que hacéis. No, creísteis que el profeta y los creyentes no regresarían a sus familias, y esa idea se hizo grata a vuestros corazones. Nota, lo que significa que las verdaderas simpatías de esos beduinos estaban con los paganos de Quraysh y no con los musulmanes. Corán. ¿Y albergasteis tales pensamientos malévolos porque habéis sido siempre gente ruin? Y los que se niegan a creer en Dios y en su enviado, realmente hemos preparado llamas abrasadoras para todos los que niegan la verdad. Y de Dios es el dominio sobre los cielos y la tierra. Perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Y no obstante es en verdad indulgente, dispensador de gracia. Nota. Lo que implica que perdona hasta a los pecadores más recalcitrantes si realmente se arrepienten y se enmiendan. Una alusión a lo que el profeta habría de decir, según el versículo 16. Corán. Tan pronto como los creyentes os dispongáis a partir a una guerra que prometa botín. Nota. Literalmente, partís para conseguir botín, en una incursión no dirigida contra los Quraysh de Meca, con los cuales el profeta acababa de firmar un tratado de no agresión. Esto se considera por lo general como alusión a la guerra contra los judíos de Jaibar, en el año 7 de la Égira, pero su significado puede ser más general. Corán. Los que antes rehusaron acompañaros, seguro que dirán, dejad que vayamos con vosotros, mostrando así que quieren alterar la palabra de Dios. Nota. Una referencia evidente a 8.1. El botín pertenece a Dios y al enviado, lo que implica, como se señala en la nota 1 de este versículo, que ningún combatiente tiene derecho al botín conseguido en la guerra. Además, luchar por el botín contraviene el principio mismo de la guerra por la causa de Dios, la cual solo es permisible en defensa de la fe o de la libertad. Sura 2. Hasta que cese la opresión y la adoración esté consagrada por entero a Dios. 293. Es a estos principios también a los que se refiere la respuesta prevista del profeta, mencionada a continuación. Corán. Di, de ninguna forma vendréis con nosotros. Dios ha declarado ya. Nota. En el primer versículo de Al-Anfal, que fue revelado en el año 2 de la Égira. Corán. ¿A quién pertenece el botín? A lo que es seguro que responderán, no, es solo que os molesta por tener que compartir el botín con nosotros. No, poco es lo que entienden de la verdad. Di a esos beduinos que rehusaron acompañaros. En su momento seréis llamados a luchar contra un agente de gran poderío bélico. Nota. Esto es evidentemente una profecía de las futuras guerras contra Bizancio y Persia. Corán. Tendréis que luchar contra ellos hasta que muráis, o ellos se rindan. Entonces, si obedecéis a ese llamamiento, Dios os concederá una excelente recompensa. Pero si volvéis la espalda, como habéis hecho esta vez. Nota. Literalmente, antes, con ocasión de la expedición que dio lugar al Tratado de Hudaybiyah. Corán. Os infligirá un castigo doloroso. No incurrirán en reproche el ciego, el cojo o el enfermo por no participar en una guerra por la causa de Dios.
Nota. Estas tres categorías abarcan, metonímicamente, a toda clase de enfermedades o discapacidades que impidan a una persona participar activamente en una guerra por la causa de Dios. Corán. Y a quien obedezca la llamada de Dios y a su enviado con hechos o de corazón. Nota. Esto último se refiere, por implicación obvia, a aquellos que no pueden participar físicamente en el combate, pero que en su corazón están con los combatientes. Corán. Él le hará entrar en jardines por los que corren arroyos, pero a quien vuelva la espalda, él le infligirá un castigo doloroso. En verdad, Dios estuvo complacido con los creyentes cuando te juraron fidelidad a Muhammad bajo aquel árbol. Nota. En Hudaybiyah. Corán. Porque sabía lo que había en sus corazones, e hizo descender sobre ellos paz interior, y le recompensó con la buena nueva de una victoria cercana. Nota. La mayoría de los comentaristas suponen que esto se refiere a la conquista de Jaiba, que se produjo pocos meses después del Tratado de Hudaybiyah. Es probable, sin embargo, que las implicaciones sean más generales, o sea, que se trate de una profecía de la conquista de Meca que tuvo lugar casi sin derramamiento de sangre en el año 8 de la Égira, de la victoriosa implantación del Islam en toda Arabia y finalmente de la formidable expansión de la comunidad musulmana en tiempos de los sucesores inmediatos del profeta. Corán. Y de muchos botines que habrían de conseguir, pues Dios es en verdad todopoderoso, sabio. Oh vosotros que creéis, Dios os ha prometido muchos botines que habréis de conseguir, y os ha dado estas ganancias terrenales como anticipo. Nota. De lo que tendréis en el más allá. Corán. Y ha apartado de vosotros las manos de la gente enemiga, para que esta fuerza interior vuestra sea un signo para los creyentes que vengan después de vosotros. Nota. Así lo interpreta Razi. Corán. Y para guiaros a todos a un camino recto. Y hay aún otras ganancias que están todavía fuera de vuestro alcance. Nota. La felicidad absoluta en el más allá. Corán. Pero que Dios ha acotado ya para vosotros, pues Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa. Y ahora, si los que se empeñan en negar la verdad os combaten, ciertamente retrocederán huyendo y no hallarán luego a nadie que les proteja ni nadie que les preste auxilio. Nota. Esta promesa divina se cumplió en la serie ininterrumpida de victorias que los musulmanes lograron después del Tratado de Hudaybiyah y que llevaron con el tiempo a la creación de un imperio que se extendía desde el Océano Atlántico hasta los confines de China. Corán. Tal es el proceder de Dios, que ha regido siempre en el pasado, y no hallarás cambio alguno en el proceder de Dios. Nota. Esta referencia al proceder de Dios, Sunat Allah, es doble. Por un lado, seréis superiores si sois realmente creyentes. 3:139. Y por el otro, Dios no cambia la condición de una gente mientras ellos no se cambien a sí mismos. 13:11. En las dos connotaciones, positiva y negativa, del concepto de cambio. Corán. Y Él es quien en el valle de Meca apartó sus manos de vosotros y vuestras manos de ellos, después de haberos permitido derrotarles,
Y Dios vio en verdad lo que hacíais. Nota. Poco antes de la firma del Tratado de Hudaybiyah, un grupo de combatientes de Quraysh, que distintas fuentes estiman entre 30 y 80 hombres, atacaron el campamento del profeta, pero sus seguidores, casi desarmados, los redujeron e hicieron prisioneros. Tras la firma del tratado, el profeta los liberó sanos y salvos. Muslim, Nasai, Tabari. Corán. No fue por causa de vuestros enemigos, por lo que Él apartó vuestras manos de ellos. Nota. Esta interpolación se basa en la explicación de Razi a la conexión entre este versículo y el anterior. Corán. Pues fueron ellos los que se empeñaron en negar la verdad y los que os prohibieron el acceso a la mezquita inviolable. Nota. La Kaaba, a la que no se permitió que se acercaran los musulmanes hasta el año séptimo de la Égira. Corán. E impidieron que vuestra ofrenda llegara a su destino. Y de no haber sido por los hombres y mujeres creyentes que había en Meca, a los que sin poderle reconocer habríais atropellado. Nota. Matado. Después del éxodo del profeta y sus seguidores a Medina, un número de hombres y mujeres de Meca se habían hecho musulmanes, pero los paganos de Quraysh les impedían emigrar. Tabari Zamakhshari. Su identidad no era conocida sino por unos pocos musulmanes de Medina. Corán. Y por cuya causa os habríais hecho culpables sin saberlo de un grave delito. De no haber sido por esto, se os habría permitido tomar la ciudad por la fuerza, pero se os prohibió luchar. Nota. Así lo interpreta Zamakhshari con la aprobación de Razi, Inkatir y otros comentaristas. Corán. Para que en su momento Dios acogiera en su misericordia a quien Él quisiera. Nota. Para poner a salvo a los creyentes y para que con el tiempo muchos paganos de Meca se hicieran musulmanes, como así fue. Corán. Si esos que merecen nuestra misericordia y esos otros a los que hemos condenado hubieran sido claramente discernibles para vosotros. Nota. Literalmente hubieran estado separados unos de otros, los creyentes y los paganos de Meca. En su sentido general, esto implica que el hombre nunca llega a saber realmente si otro ser humano es merecedor de la gracia de Dios o de su condena. Corán. Sin duda habríamos infligido un doloroso castigo a manos vuestras a quienes de ellos estaban empeñados en negar la verdad. Mientras que los que se empeñan en negar la verdad albergaban en sus corazones un terco desdén, el terco desdén fruto de la ignorancia. Nota. Aunque este terco desdén, jamilla de los paganos de Quraysh, fuera característico de su actitud general hacia el profeta y su misión, es probable, como señala Zamakhshari, que su mención aquí esté relacionada con un incidente ocurrido en Hudaybiyah durante las negociaciones del tratado entre el profeta y el emisario de Meca, Suhail ibn Amr. El profeta empezó a dictar a Ali ibn Abi Talib el texto de la propuesta de acuerdo. Escribe, en el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Suhail entonces lo interrumpió y dijo, jamás hemos oído la expresión el más misericordioso. Escribe solo lo que nosotros sabemos. Entonces el profeta dijo a Ali, escribe, pues, en tu nombre, oh Dios. Ali escribió lo que se le dictaba, y el profeta prosiguió,
Esto es solo que ha sido acordado entre Muhammad, el enviado de Dios, y la gente de Meca. De nuevo, Suhail interrumpió. Si tú fueras en realidad un enviado de Dios, esto sería una admisión por nuestra parte de que hemos sido injustos contigo. Escribe, pues, tal como lo entendemos nosotros. Y el profeta dictó entonces a Ali, escribe, esto es lo que ha sido acordado entre Muhammad, el hijo de Abdalá, hijo de Abdal Muttalib, y la gente de Meca. Esta historia ha sido transmitida en muchas versiones, entre ellas las de Nasai, Inambal y Tabari. Corán. Dios hizo descender su regalo de paz interior sobre su enviado y sobre los creyentes, vinculándolos al espíritu de la conciencia de Dios. Nota. Literalmente la palabra de la conciencia de Dios. Kalimat at-Taqwa. Dando a entender que su conciencia de Dios y de su omnipresente poder les permitió soportar con serenidad el terco desdén de sus enemigos. Corán. Por ser muy dignos de este regalo divino y merecedores de él. Y Dios tiene pleno conocimiento de todo. Ciertamente, Dios ha confirmado la visión verídica de su enviado. Nota. Poco antes de la expedición que concluyó en Hudaybiyah, el profeta tuvo un sueño en el que se vio a sí mismo y a sus seguidores entrando en Meca como peregrinos. Esta visión se haría realidad un año después, en el año 7 de la Égira, cuando los musulmanes pudieron realizar su primera peregrinación a la ciudad sagrada en paz. Corán. Sin duda entraréis en la mezquita inviolable, si Dios quiere, seguros, con la cabeza afeitada o el pelo cortado. Nota. Los hombres que acuden a la peregrinación se afeitan por lo general la cabeza, o bien, que es el significado de la conjunción wa en este contexto, se cortan el pelo antes de ponerse las ropas de peregrino, ikram, ya que no está permitido hacerlo durante la peregrinación misma. La peregrinación finaliza con la repetición de este mismo acto. 296. Corán. Sin temor, pues Él ha sabido siempre lo que vosotros no podíais saber. Nota, o sea, el futuro. Corán. Y ha dispuesto para vosotros, además de esto, una victoria cercana. Él es quien ha encomendado a su enviado la misión de propagar la guía y la religión de la verdad, para que Él la haga prevalecer sobre toda religión falsa. Y nadie puede dar fe de la verdad como Dios. Nota. Por medio de las revelaciones que entrega a sus profetas. Véase también 3.19. La única religión verdadera ante Dios es la autosumisión del hombre a Él. De lo que se deduce que cualquier religión en el más amplio sentido del término que no esté basada en este principio es, eo ipso, falsa. Corán. Muhammad es el enviado de Dios, y los que realmente están con él son firmes e inflexibles. Nota. Esta doble calificación traduce plenamente, a mi entender, el significado del término asidah, singular, sadid, en este contexto. Corán. Con los que niegan la verdad, pero compasivos entre sí. Nota. 554. Humildes con los creyentes, orgullosos frente a los que niegan la verdad. Corán. Los ves inclinarse y postrarse en oración,
buscando el favor de Dios y su complacencia. Sus señales están en su rostro, marcadas por la postración. Nota. El sustantivo verbal, suyud, postración, significa aquí la expresión más íntima de la fe, mientras que la marca indica el reflejo espiritual de esa fe en la forma de vida del creyente y hasta en su aspecto externo. Dado que el rostro es la parte más expresiva de la personalidad del hombre, se emplea a menudo en el Corán en sentido de la totalidad del ser. Corán. Esta es su parábola en la Torá y su parábola en el Evangelio. Son como una semilla que echa un brote, que luego él fortalece, de forma que crece fuerte y al final se yergue firme sobre su tallo, para admiración de los sembradores. Así habrá de fortalecer Dios a los creyentes, para frustrar. Nota. Literalmente, irritar. Corán. Por medio de ellos a los que niegan la verdad. Pero a quienes de ellos lleguen aún a creer y hagan buenas obras, Dios les ha prometido perdón y una magnífica recompensa. Nota. Mientras que la mayoría de los comentaristas clásicos entienden la frase anterior como referida a los creyentes en general, Razi asocia el pronombre minhum, de ellos o entre ellos, explícitamente a los que niegan la verdad mencionados en la frase anterior. A quienes de ellos lleguen aún a creer y obtengan por ello el perdón de Dios, una promesa que se cumpliría transcurridos pocos años de la revelación de este versículo, ya que la mayoría de los enemigos del profeta en Arabia se convirtieron al Islam, y muchos de ellos en sus abanderados. Pero en su sentido más amplio, esta promesa divina es válida hasta el día de la resurrección, Tabari, e incluye a todas aquellas gentes de cualquier época y cultura que acepten la verdad y vivan conforme a ella.